Un abogado estaba a punto de destapar un caso impactante y macabro, pero una noche simplemente desapareció, junto a su esposa y su bebé. Había un sospechoso claro, pero no habían pruebas suficientes y el caso se tuvo que cerrar, sin cuerpos y sin respuestas. Pero esta no es solo la historia de un abogado que desapareció misteriosamente. Hay algo mucho peor, una peligrosa secta que dejó una de las heridas más grandes en la historia de Japón. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo pudo algo tan oscuro y siniestro actuar bajo las narices de todos, sin consecuencias durante tanto tiempo? A finales de los años 80, Tsutsumi Sakamoto era un abogado japonés especializado en denunciar cultos peligrosos. Ya tenía experiencia desmantelando organizaciones similares. Varias familias llegaron hasta él. Sus hijos, sus hermanos, sus esposos se habían unido a un culto llamado Aum Shinrikyo, o en español, la verdad suprema. Desde ese momento, dejaron de contestar llamadas, nunca más volvieron a comunicarse. Para Sakamoto, eso ya era suficiente para abrir una demanda colectiva, otro caso más para su lista de éxitos, pero fue más lejos. Quiso entender cómo funcionaba todo desde adentro, investigó cómo funcionaba la estructura financiera, los métodos de persuasión y los supuestos poderes de su líder, Soko Asahara. Decía absorber toda la energía negativa de quien lo apoyara, obligaba a beber su sangre, a colocarse gorros metálicos que daban descargas eléctricas y a pagar miles de dólares para limpiar el karma negativo que arrastraban. Con esto ya tenía las pruebas suficientes. Sabía que si la demanda salía a su favor, se podrían destapar cosas aún más extrañas. Decidió poner a prueba la divinidad de Asahara. Lo convenció de hacerse un análisis de sangre con el argumento de demostrar que su sangre era divina. El resultado fue obvio. La composición de la sangre era normal, sangre de un humano común y corriente. Con todas estas pruebas, buscó que el caso tomara fuerza mediática. Grabó una entrevista con un canal de televisión de Tokio, donde desarmaba punto por punto el fraude del culto. Antes de salir al aire, alguien filtró el contenido a los líderes de la verdad suprema. La secta presionó al canal hasta lograr que cancelaran la emisión del programa. Días después, Tsutsumi Sakamoto desapareció, junto a su esposa y con su hijo, sin dejar rastros. Durante los años 80 y principios de los 90, en Japón, la mayoría no tenía una idea real de lo que era el culto La Verdad Suprema. Para las personas fuera del círculo, solo era una secta más. Hablaban de meditación, de budismo, del desapego a lo material, de encontrar la salvación, todo envuelto en un aire extravagante que los hacía distintos, pero no necesariamente peligrosos. El perfil de sus seguidores tampoco era el típico. No buscaban solamente personas vulnerables o dóciles. Iban más allá. Reclutaban estudiantes brillantes, químicos, físicos, incluso hombres con mucha influencia. Les ofrecían un propósito, les vendían la idea de que, con su talento, podían ayudar a construir un mundo completamente nuevo. Con todas esas mentes reunidas, lograron cosas insólitas, fundaron su propio estudio de anime, lanzaron una serie sobre la verdad suprema y su líder, con colores intensos, personajes sonrientes, con canciones infantiles. Parecía un anime pensado para entrar directo en la cabeza de los jóvenes, con la misma naturalidad que lo haría cualquier dibujo animado de la época. También consiguieron algo más significativo para la sociedad de Japón. El Dalai Lama posó en una fotografía junto a Shoko Asahara. Esa imagen terminó impresa en portadas, contraportadas y folletos, como si fuera un sello silencioso de aprobación. Tuvieron su propio laboratorio químico, donde, según decían, preparaban medicinas alternativas para sus seguidores. Incluso existía un videojuego grotesco que circulaba por internet, una parodia macabra de la secta. Durante años se rumoreó que se trataba de un juego diseñado para el control mental, aunque solo resultó ser un videojuego programado con la intención de ser un creepypasta. Lo más inquietante de todo esto era, sin embargo, la persona que manejaba cada hilo del culto La Verdad Suprema. Antes de llamarse Shoko Asahara, el hombre que habló con Dios y obtuvo los poderes divinos fue solo Shizuo Matsumoto, un niño pobre nacido en 1955, ciego de un ojo y con visión parcial del otro, criado en una familia de fabricantes de tatami. Sus padres, para protegerlo, lo enviaron a un internado especial para niños ciegos, y ahí fue donde, por primera vez, se dejó entrever su verdadera naturaleza. Al tener mejores capacidades visuales que sus compañeros, empezó a ejercer violencia física, robaba a quienes no eran parte de su pequeño círculo. Sin medirlo y sin planearlo, había formado una especie de dictadura infantil donde él tenía el máximo poder. Terminó estudiando acupuntura y medicina china. Tiempo después abrió su propia farmacia de medicina alternativa,
pero fue arrestado por vender medicamentos falsos. Pasó poco tiempo en prisión, pero fue el suficiente para convencerse de que estaba destinado a algo mucho más grande. Al salir, se sumergió en el espiritismo, el yoga extremo y el budismo esotérico. Una tarde, en una playa de Kanagawa, dijo haber sido iluminado, aseguró que un dios descendió del cielo y confirmó todas sus sospechas. Él era el elegido, la persona que pondría orden en el mundo, el líder de la luz. Poco tiempo después empezó a escribir libros, decía que podía controlar el clima, mover objetos con la mente, incluso publicó fotografías donde aparecía levitando en posición de loto, como prueba de sus poderes sobrenaturales. Esos libros le sirvieron para atraer a sus primeros seguidores. Fue entonces cuando dejó atrás su nombre de nacimiento y se convirtió en Shoko Asahara y fundó la secta La Verdad Suprema, una organización que profetizaba que sería la única que tendría salvación después de que ocurriera un Armagedón nuclear y gobernaría en Japón. El lunes 20 de marzo de 1995 se suponía que sería un día normal. Adultos y jóvenes se dirigían al metro para ir a trabajar o a estudiar esa mañana. Dentro de 5 líneas diferentes del metro de Tokio, los vagones comenzaron a emanar un gas extraño. Algunas personas tosían, otras vomitaban, y muchos simplemente se desplomaron en el piso. La causa fue una peligrosa arma química llamada gas sarín. No posee un olor característico, pero una vez inhalado, el cerebro queda incapacitado para enviarle señales a los pulmones y dejan de funcionar correctamente. Luego de eso, el cuerpo colapsa. El recuento final fue de 13 muertos y más de 6.000 heridos, muchos con daño neurológico irreversible. Este ataque dejó una cicatriz en Japón. Los culpables tardaron días en ser encontrados. Eran 5 hombres encargados de llevar a cabo un plan. Pero, ¿qué tenían en común para coordinar algo tan inhumano? Bueno, todos eran parte de la secta, la Verdad Suprema. Finalmente, todo se destapó. Por fin salieron a la luz todos los detalles que esta secta intentó ocultar por todos los medios posibles. El líder y sus seguidores más fieles fueron arrestados el 16 de mayo de 1995. Los miembros implicados declararon en contra de Asahara. El plan del ataque al metro fue planeado meticulosamente. En los laboratorios de la secta se sintetizaba el líquido llamado sarín, que emanaba un gas letal. 5 hombres en 5 líneas diferentes cada uno los esperaba un chofer que los sacaría rápidamente de la estación. Tenían bolsas completamente selladas, envueltas en periódicos y poseían un paraguas con la punta afilada. Cuando llegaban a su destino, de forma coordinada, dejaron las bolsas en el suelo y pincharon con el paraguas para que empezara a filtrar el gas. Luego de esto, salían del metro y escapaban con sus choferes. El motivo del ataque al metro tenía raíces más profundas. 3 años antes, ya se había perpetrado un atentado con un modus operandi similar. El objetivo era silenciar a 3 jueces, porque en ese momento volvían a tomar fuerza las denuncias contra la secta por desaparición y manipulación masiva. Eso puso nuevamente a Asahara bajo el radar de las autoridades. Empezaron a investigar a fondo todo lo que manejaba desde las sombras. Cuando a Asahara le llegó la información de que la policía estaba a días de preparar una operación de búsqueda y captura en todas sus sedes, finalmente colapsó. Llegó a un punto de desconexión total con la realidad. Planeó hacer otro atentado, esta vez en el metro de Tokio. El objetivo era provocar un caos donde miles murieran, desestabilizar Japón, y en su cabeza esto aceleraría su propia profecía, el Armagedón nuclear, un caos que según él permitiría a su secta tomar el control del país y de sus habitantes. Dentro del juicio no había forma de que todos los implicados de la secta no recibieran algún tipo de castigo, y ahí fue cuando todo se hundió aún más. El abogado Tsutsumi Sakamoto y su familia, después de 6 años desaparecidos, finalmente fueron encontrados. Los miembros involucrados en el crimen lo confesaron todo. Asahara había ordenado borrar por completo a Sakamoto por intentar destruir su organización. Hubo 2 intentos. El primero fue atraparlo por sorpresa en un metro de Tokio, sedarlo con cloruro de potasio, que también sintetizaban en sus laboratorios, pero el abogado nunca apareció, así que tuvieron que llevar a cabo otro plan. Entraron a su casa de noche, golpearon a Sakamoto con un martillo y lo estrangularon hasta que dejó de respirar. A su esposa y al bebé les inyectaron altas dosis de cloruro de potasio para terminar con ellos. Luego dividieron los cuerpos, los sellaron en varios tambores metálicos y los abandonaron en diferentes partes del país. Durante gran parte del juicio, Asahara se mantuvo en silencio y cuando rara vez hablaba, solo balbuceaba o decía incoherencias, pero esa aparente locura no lo salvó. Fue declarado culpable del asesinato, conspiración contra el Estado, producción ilegal de armas químicas, secuestros y una larga lista de delitos graves. El juicio comenzó en 1996 y recién terminó en 2004, condenándolo a la pena de muerte, pero no fue hasta el 6 de julio de 2018 que Asahara, junto a 6 de sus colaboradores más cercanos, fueron ejecutados en la horca.
En su apogeo, la Verdad Suprema reunió cerca de 9.000 miembros solo en Japón y más de 40.000 simpatizantes en el mundo entero. Obviamente, no todos fueron enjuiciados. Para Japón, el temor siempre fue el mismo, que alguno de estos rezagados decidiera honrar a Asahara, replicando el caos que tanto predicó. Por eso, después del ataque al metro, desaparecieron la mayoría de los basureros públicos en estaciones y espacios cerrados. Tenían miedo de que cualquier contenedor de basura pudiera convertirse en el escondite perfecto para otro atentado. Y así es como termina la historia de la secta más macabra, violenta y poderosa que tuvo Japón. Si te gustó, te invito a comentar qué te pareció el caso y a suscribirte. Muchas gracias por verme y buenas noches.